Lleva a tu hijo a jugar con los vecinos. Mis hermanas vienen hoy de visita, dijo mi suegra el día de su cumpleaños. Fingí que había pedido a los vecinos que cuidaran a mi hijo de mi primer matrimonio. Pero en el apogeo de la celebración, tomé la palabra. Tras lo cual, a todos se les cayó la mandíbula. Nunca pensé que me convertiría en esa nuera que monta escenas en las celebraciones familiares. Siempre me consideré una diplomática, capaz de encontrar un lenguaje común incluso con las personas más difíciles. Pero ese día, en el 62º cumpleaños de mi suegra Bárbara, algo en mí cambió. Quizás fue la última gota en un mar de injusticias, o tal vez simplemente llegó el momento de dejar de fingir que todo estaba bien. Sea como fuere, lo que sucedió cambió nuestra familia para siempre. Todo comenzó de manera cotidiana, con una petición que sonaba bastante inocente para oídos ajenos, pero que me cortaba como un cuchillo. «Ashley, querida», dijo Bárbara, asomando la cabeza a la cocina donde yo estaba terminando de preparar su asado favorito. «Lleva a Theo, a tu hijo, a jugar con los vecinos. Hoy vienen mis hermanas y sus maridos. Será una velada solo para adultos. Tu hijo. No Ethan. No mi nieto. Siempre tu hijo. Como si Michael no tuviera nada que ver con él. Como si mi niño de 9 años fuera algún elemento extraño en la preciada dinastía Morgan». «Por supuesto, Bárbara», respondí con una sonrisa falsa que había perfeccionado durante 4 años de matrimonio con Michael. «Lo arreglaré con los Johnson». Michael, mi marido, estaba junto al refrigerador, fingiendo buscar algo interesante entre las reservas de cola dietética y kéfir orgánico de su madre. Yo sabía que lo había oído todo. Vi cómo se tensaban sus hombros. Pero en lugar de defender a su familia, murmuró algo ininteligible sobre que tal vez Ethan podría cenar con nosotros y luego ir a su habitación a jugar videojuegos. Bárbara le lanzó esa mirada especial que yo llamaba ejecución real, una mezcla de decepción y desaprobación autoritaria, ante la cual Michael siempre cedía. «Michael, no seas tonto. Los niños deben estar con niños, no entre conversaciones de adultos sobre inversiones e inmuebles». Aparentemente, en su visión del mundo, mi hijo no era lo suficientemente adulto a sus 9 años para sentarse a la mesa, pero tampoco era un miembro de la familia lo suficientemente importante como para hacer una excepción por él. Michael cedió, como siempre. «Supongo que tienes razón, mamá. Ashley encontrará dónde colocar a Ethan». Colocar. Como si se tratara de un gatito sin hogar. First subí arriba, donde Ethan estaba sentado en la cama de su habitación, armando un Lego. Estaba creando un complejo modelo del Empire State Building, y una vez más, me sorprendió lo inteligente y paciente que era para su edad. «Hola, ingeniero», dije tratando de que mi voz sonara ligera y despreocupada. «¿Cómo va la construcción?» «Casi he terminado el piso 63», respondió sin levantar la vista de su trabajo. Luego levantó los ojos y vi en ellos una comprensión que no debería tener un niño de 9 años. «Hoy es el cumpleaños de la abuela, ¿verdad? ¿Y ella otra vez no quiere verme?» Mi corazón se encogió. Ethan lo sabía todo. Por supuesto que lo sabía. Los niños sienten estas cosas, por mucho que intentemos protegerlos. «Cariño, la abuela tendrá muchos invitados. Conversaciones aburridas de adultos». «Mamá», me interrumpió con ese tono especial que usaba cuando sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. «Está bien, lo entiendo. La abuela no me considera un verdadero nieto porque tengo otro papá. Lo he sospechado desde hace tiempo». Me senté junto a él en la cama, sintiendo cómo la ira hervía dentro de mí. No contra Ethan, por supuesto.
Contra Bárbara, contra Michael, contra mí misma, por permitir que esto continuara durante tanto tiempo. Ethan, escúchame. Tomé sus manos, haciéndole dejar las piezas del constructor. Eres un niño increíble, inteligente, amable, talentoso. Y si alguien no puede ver eso, es su problema, no el tuyo. ¿Entiendes? Asintió, pero vi la duda en sus ojos marrones, tan parecidos a los de Michael, aunque biológicamente no estaban relacionados. Intento portarme bien cuando la abuela está cerca, dijo en voz baja. Nunca interrumpo, no corro por la casa, digo, por favor y gracias. Pero ella sigue mirándome como si yo fuera incorrecto. Algo en mí se quebró. Lo abracé muy fuerte, escondiendo mi cara en su pelo oscuro para que no viera las lágrimas que asomaban a mis ojos. Eres perfecto, Ethan. Simplemente perfecto. Y hoy haremos algo un poco diferente. En lugar de ir con los vecinos, irás con la tía Rachel. ¿La recuerdas? ¡Claro! Su cara se iluminó. Tiene una colección genial de cómics y me deja comer helado antes de la cena. Me reí, secándome las lágrimas. Exactamente. Y posiblemente, hoy tendremos una velada especial. ¿Confías en mí? Al 1.000.000%, respondió sin dudar. Mientras Ethan preparaba su mochila, repasé mentalmente los acontecimientos de los últimos 3 meses que me habían llevado a la decisión de hoy. Ocurrió en marzo. Bárbara me pidió que buscara viejas fotografías familiares para una presentación de diapositivas en su cumpleaños. Por supuesto, me tocó el honor de preparar la presentación, como todo el resto del trabajo sucio para la fiesta. Estaba buscando álbumes en su despacho, una habitación enorme, revestida de madera oscura, que parecía más la oficina de un director general que un espacio doméstico. En el cajón inferior del escritorio, bajo una pila de carpetas con documentos financieros, me topé con un sobre de papel grueso. Parecía viejo y gastado, como si lo hubieran abierto y cerrado muchas veces. No sé qué me impulsó a mirar dentro. Quizás el hecho de que estuviera tan cuidadosamente escondido, o tal vez mi eterna esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender a esta mujer. Dentro había cartas de una agencia de adopción, fechadas en 1983, un certificado hospitalario del nacimiento de un niño y una pequeña fotografía en blanco y negro de un recién nacido. Estaba tan conmocionada que no escuché inmediatamente los pasos de Bárbara en el pasillo. Apenas tuve tiempo de devolver el sobre a su lugar y fingí que acababa de encontrar los álbumes de fotos que buscaba. Este descubrimiento no me dejaba en paz. Bárbara Morgan, la impecable representante de la élite de Boston, una mujer que fruncía el ceño ante cualquier mención de debilidad moral, había tenido un hijo fuera del matrimonio y lo había dado en adopción. Un niño de cuya existencia, al parecer, nadie sabía. Ni Michael, ni el difunto señor Morgan, ni siquiera las hermanas de Bárbara. Compartí esto con Rachel, mi mejor amiga desde la escuela, que trabajaba como abogada en una gran firma. Ella me ayudó a hacer averiguaciones discretas. No intentábamos encontrar a este niño, ahora un hombre adulto. Solo necesitábamos confirmación de que había interpretado correctamente los documentos encontrados. Y la confirmación llegó. Bárbara realmente había dado a luz a un hijo un año antes de su boda oficial con Richard Morgan y lo había dado en adopción. Un niño al que había renunciado por estatus y dinero. No tenía intención de usar esta información. De verdad, no tenía intención. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores de juventud
y a tener secretos personales. Pero cuando Bárbara dejó claro una vez más que mi hijo era un miembro no deseado de la familia, algo se rompió dentro de mí. «Estoy listo, mamá». Ethan estaba en la puerta con una mochila al hombro y su libro favorito sobre dinosaurios bajo el brazo. «He traído esas galletas que horneé ayer. A la tía Rachel le encantan». Sonreí. Siempre pensaba en los demás, un rasgo que Bárbara parecía ignorar por completo. «Eres el mejor, ¿lo sabes?». Lo besé en la coronilla. «Vamos a decirle a papá que nos vamos». Michael nos esperaba abajo, jugando nerviosamente con las llaves del coche. «Puedo llevaros», ofreció. «Necesito pasar por la oficina para recoger unos documentos para mamá». Documentos para mamá. Mamá siempre estaba en primer lugar. Sabía que se sentía culpable por la situación con Ethan, pero no lo suficiente como para cambiar algo. «Este es un negocio familiar, Ashley», decía cada vez que planteaba el tema. «No lo entiendes. Mamá lo controla todo desde la muerte de papá. Si voy contra ella, especialmente ahora que el proyecto del museo está en juego». El proyecto del museo. El complejo arquitectónico en el que Michael había estado trabajando durante los últimos 2 años. Su oportunidad para el reconocimiento profesional. Yo entendía sus ambiciones. Al fin y al cabo, todos queremos realizarnos en nuestra carrera. Pero, ¿a qué precio? «Nos las arreglaremos solos», respondí. «Necesitas ayudar a tu madre con los preparativos». Cuando ya salíamos, Michael me tomó de la mano. «Lo siento», susurró. «Sé que esto no es justo. Hablaré con ella. Después del cumpleaños». Ya había oído ese «después» cientos de veces. Después de Navidad. Después de su operación. Después de una importante reunión con inversores. Siempre había una razón para posponer la desagradable conversación a un indefinido más tarde. «Claro», respondí, tratando de que mi voz sonara neutral. «Más tarde». Secon, la casa de Rachel, estaba a 20 minutos en coche, en un barrio más democrático de Boston. Era un apartamento pequeño pero acogedor, lleno de libros, pósters vintage y una colección de cómics que muchos fans adultos envidiarían. «Mi sobrino favorito», exclamó Rachel al abrir la puerta. Con su pelo rojo brillante recogido en un moño descuidado y pecas por toda la cara, era el polo opuesto a la formal Bárbara. «Pasad, pasad. Tengo un nuevo número de Spider-Man y helado con sabor a tarta de arándanos». Ethan se iluminó y se escabulló inmediatamente dentro, dejándonos a Rachel y a mí a solas. «Pareces decidida», observó ella, estudiando atentamente mi cara. «¿Es hoy el día?». Asentí. Me obligó a llevar a Ethan con los vecinos. Dijo que hoy sería una velada solo para adultos. Rachel chasqueó la lengua. «¿Qué? Rachel». Asentí hacia la habitación donde Ethan ya se había instalado con un cómic. «Lo siento», bajó la voz. «Pero sabes que tengo razón. Entonces, ¿realmente has decidido hacerlo?». Respiré hondo. «Sí. Hoy utilizaré lo que descubrimos. Ya no puedo seguir viendo cómo hace daño a mi hijo». Rachel apretó mi mano. «Te apoyaré, pase lo que pase, si necesitas un abogado para el divorcio». «No nos adelantemos», la interrumpí. «No sé cómo terminará todo esto. Tal vez Michael finalmente se ponga de nuestro lado». Rachel parecía escéptica, pero no dijo nada. En su lugar sacó un sobre de un cajón de su escritorio. «Aquí tienes copias adicionales de los documentos que encontramos y copias impresas de los registros públicos de nacimiento. Todo legal. Nada que no se pudiera encontrar si supieras dónde buscar».
Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos, literal y figurativamente. Gracias. Espero no tener que usarlos. Pero los usarás, dijo Rachel suavemente. Ambas lo sabemos. De lo contrario, no habrías traído a Ethan aquí, ni te habrías puesto tu mejor traje. Bajé la mirada hacia mi traje azul oscuro que había elegido esta mañana. Tenía razón. Subconscientemente me había preparado para la batalla. Tengo miedo, Rach, confesé. ¿Y si lo estropeo todo? ¿Y si Michael nunca me perdona? ¿Y si no haces nada y Ethan crece pensando que algo anda mal con él? ¿Que no es lo suficientemente bueno para su familia? ¿Qué vale el amor de Michael si no defiende a su hijo? Tenía razón. Yo lo sabía. Antes de irme, abracé a Ethan más fuerte de lo habitual. Pase lo que pase esta noche, recuerda que te quiero más que a nada en el mundo. Y papá también te quiere. Lo sé, mamá, respondió con esa confianza infantil que siempre me hacía creer que todo estaría bien. Buena suerte con el dragón. Dragón. Así llamábamos a veces a Bárbara en broma, cuando estábamos solos. Me reí, a pesar del nudo en mi garganta. Gracias, mi caballero. Volviendo a casa de los Morgan, sentía crecer mi determinación. Durante 4 años había intentado ser la nuera perfecta. 4 años fingiendo no notar el desprecio de Bárbara. 4 años esperando que Michael encontrara el valor para defendernos. Basta. Cuando regresé, los invitados ya estaban reunidos. Las 3 hermanas de Bárbara con sus maridos, varios amigos cercanos de la familia, su asistente personal de la empresa. Michael me recibió en el vestíbulo, arqueando una ceja interrogante. ¿Los Johnson están bien? ¿Ethan no estaba demasiado disgustado? Ethan está con Rachel, respondí tranquilamente. Y no estaba disgustado. Está acostumbrado a que su abuela no lo considere parte de la familia. Michael palideció. Ashley, ahora no es el momento. ¿Y cuándo es el momento, Michael? Bajé la voz, pero no pude ocultar la amargura. Cuando Ethan cumpla 18 y se vaya a la universidad, sin haber sabido nunca lo que es ser amado por su abuela. Eres injusta. Mamá simplemente es a la antigua. Los lazos de sangre son importantes para ella. ¿Y para ti? Eres su padre en todo excepto en biología. Has estado a su lado desde que tenía 4 años. Le enseñaste a montar en bicicleta. Le leías antes de dormir. Lo llevaste al hospital cuando tuvo varicela. Pero permites que tu madre lo trate como a un extraño. Michael se pasó la mano por el pelo. Un gesto que siempre revelaba su nerviosismo. Por favor, hoy no. Cumple 62 años. Todas sus hermanas están aquí. Prometo que hablaremos de esto mañana. Casi me reí de la amarga ironía. Otro mañana en la interminable serie de conversaciones pospuestas. Por supuesto, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No arruinemos la fiesta. En la sala, Bárbara estaba sentada en su sillón favorito, que parecía un trono, recibiendo felicitaciones y cumplidos. Llevaba un elegante vestido verde oscuro que acentuaba su figura aún esbelta y un collar de perlas que Michael y yo le habíamos regalado esa mañana. «Y aquí está Ashley», exclamó con esa entonación especial que podría parecer cálida a un extraño, pero yo escuchaba el desprecio oculto. «Querida, te has perdido el aperitivo. Espero que los vecinos no estén demasiado ocupados con Ethan». «Ethan está en buenas manos», respondí uniformemente. «No hay por qué preocuparse». Bárbara asintió.
claramente complacida de que el problema estuviera resuelto, y volvió a su relato sobre cómo su hija Caroline había dado a luz recientemente al primer nieto verdadero de la familia Morgan. Apreté los dientes, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. La fiesta seguía su curso. Comida impecable, vino caro, conversaciones sobre inversiones e inmuebles, exactamente como Bárbara había predicho. De vez en cuando, Michael me lanzaba miradas preocupadas, pero yo simplemente sonreía y mantenía una conversación social con el marido de una de las hermanas de Bárbara, un hombre sorprendentemente agradable que parecía sentirse tan incómodo allí como yo. Después del plato principal, Michael se levantó con una copa en la mano. «Mamá», comenzó, y su voz, habitualmente insegura en presencia de Bárbara, sonaba cálida y sincera. «Hoy quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, por apoyar mi carrera, por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo». Sacó una pequeña caja del bolsillo. «Ashley y yo ya te regalamos las perlas esta mañana, pero tengo algo más». Bárbara abrió la caja y exclamó con alegría: «Entradas para Hamilton. Michael, cariño, ¿te acordaste?» «Los mejores asientos», dijo con orgullo. «Primera fila de platea como siempre quisiste». Bárbara se levantó y abrazó fuertemente a su hijo, ignorándome ostensiblemente, aunque Michael acababa de decir Ashley y yo. Sin embargo, sabía que estas entradas eran su iniciativa personal. Nunca me las había mencionado. Todos aplaudieron, y Bárbara, sonrojada por el champán y el entusiasmo, comenzó a contar cuánto tiempo había soñado con ver este musical. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se endurecía definitivamente. La decisión que había estado madurando toda la noche se volvió inevitable. Me levanté y golpeé suavemente con el tenedor de plata el borde de mi copa. El sonido se extendió por la fachada habitación, atrayendo la atención. Las conversaciones cesaron, y todos se volvieron hacia mí. «Yo también quisiera decir unas palabras», comencé, sintiendo cómo me latía el corazón, pero manteniendo la voz uniforme y tranquila. «Bárbara, cuando Michael y yo empezamos a salir, me impresionó la maravillosa familia que tenían. Tales tradiciones, tal cohesión. Siempre soñé con una familia numerosa, quizás porque crecí solo con mi madre». Bárbara sonreía condescendiente, obviamente pensando que se trataba de un típico brindis halagador. ¿Y saben qué me impresionó especialmente? Cómo hablaba Michael de su madre, con tanto respeto, con tanto amor. Me contó que usted le enseñó a valorar a la familia por encima de todo, a ser honesto, a aceptar a las personas tal como son. Hice una pausa tomando un sorbo de champán. Michael se tensó, sintiendo el cambio en mi tono. Por eso durante tanto tiempo no pude entender por qué no acépteme ya a mi hijo, un niño al que Michael quiere como propio, un chico que lo llama papá y lo mira con tal adoración. Pensé, quizás me lo parece, quizás soy demasiado sensible. Pero hoy, cuando me pidió que llevara a mi hijo a casa de los vecinos para que no molestara en la conversación de adultos, me di cuenta de que ya no puedo fingir. La habitación quedó muy silenciosa. Las hermanas de Bárbara intercambiaron miradas. Michael palideció. «Ashley», comenzó, pero yo negué con la cabeza. «No, Michael, déjame terminar». Me volví hacia Bárbara, que me miraba con creciente ira. Pensé mucho tiempo en qué regalarle por su cumpleaños, algo que le ayudara a entender el valor de cada niño en la familia. Y, ¿sabe? Encontré algo curioso. Abrí mi bolso y saqué el sobre que Rachel me había dado.
Cuando me pidió que buscara fotografías para la presentación de diapositivas, tropecé accidentalmente con documentos en su despacho. Saqué una copia del certificado de nacimiento. Un certificado de nacimiento de un hijo que usted dio a luz en 1983 y entregó en adopción. La habitación explotó en jadeos de asombro. A las hermanas de Bárbara literalmente se les cayó la mandíbula. Robert, el marido de la hermana mayor, se enderezó inesperadamente en su sillón. Su mirada se volvió aguda y atenta. Bárbara se puso pálida, luego roja. Su mano apretó el brazo del sillón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cómo te atreves?», siseó. «Has estado hurgando en mis cosas personales». Buscaba álbumes para su presentación de diapositivas, a petición suya, respondí con calma. Y encontré pruebas de su doblez. Prefirió renunciar a su propio hijo para mantener su reputación antes de casarse con un hombre indecentemente rico. Pero, ¿por qué hace sufrir a mi hijo, que no tiene culpa de nada y no está relacionado con su oscuro pasado? Michael miraba atónito entre su madre y yo. «Mamá, ¿es cierto? ¿Tengo un hermano?». Bárbara se levantó bruscamente. Su rostro se contorsionó de rabia. «Esto es una invasión de la privacidad. ¿Cómo te atreves a montar escenas en mi casa? Michael, controla a tu esposa». Esperaba que Michael hiciera lo que siempre hacía. Intentar suavizar las cosas, disculparse por mí, tratar de calmar a todos. Pero se quedó inmóvil, todavía procesando esta información. «Nunca me lo dijiste», pronunció finalmente. «Todos estos años, tuve un hermano del que ni siquiera sabía». Inesperadamente, se levantó Robert, el marido de la hermana mayor de Bárbara. Era un hombre alto e imponente de más de 60 años, con sienes canosas y penetrantes ojos azules. Siempre parco en palabras. Prefería mantenerse en la sombra de su esposa más extrovertida. «Barb, basta», dijo en voz baja pero firme. «Esto ha ido demasiado lejos». Todos se volvieron hacia él, incluida Bárbara, cuyo rostro reflejaba algo parecido al pánico. «Robert, no es necesario». «Sí lo es», la interrumpió. «He guardado silencio demasiado tiempo, complaciendo tu orgullo». Me miró, y en su mirada había una extraña mezcla de tristeza y gratitud. «Ashley tiene razón. Y sí, Michael, realmente tienes un hermano. Se llama Daniel. Ahora tiene 39 años. Es profesor de matemáticas en Portland. Tiene 2 hijos, tus sobrinos, de los que nunca has oído hablar». La bomba estalló. Las hermanas de Bárbara comenzaron a hablar todas a la vez, exigiendo explicaciones. Michael parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y yo no podía creer que mi plan hubiera tomado un giro tan inesperado. «¿Lo sabías?», gritó finalmente Bárbara mirando a Robert. «¿Todo este tiempo?». Robert asintió. «Lo supe desde el principio, Barb. Estuve allí, ¿no lo recuerdas? Cuando te enteraste de que estabas embarazada. Cuando decidiste que el niño interferiría con tus planes de matrimonio con Richard Morgan». La voz de Robert de repente se llenó de dolor, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. «Estuve allí, contigo, cuando decidiste todo por nosotros. Y entonces entendí». Robert había estado enamorado de Bárbara. Quizás incluso era el padre de ese niño. Pero entonces, ¿por qué ella eligió a Richard? «¿La ayudaste a ocultarlo?», preguntó Michael dirigiéndose a Robert. «No solo a ocultarlo», respondió él.
Ayudé a mantener económicamente a Daniel todos estos años, anónimamente, a través de un fondo fiduciario. Tu madre no quiso tener nada que ver con el niño, pero yo no podía simplemente olvidarme de él. Me has traicionado, susurró Bárbara mirando a Robert con odio. Prometiste no contarlo nunca. Prometí no contárselo a Richard, objetó Robert, y cumplí mi palabra. Pero nunca prometí que guardaría silencio cuando empezaras a maltratar a los hijos de otros, debido a tu propia pecaminosidad, Barb. Michael pareció despertar de su shock. Espera, no entiendo. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no pudimos, no sé, mantener contacto con él? Porque tenía miedo de que Richard se enterara, explicó Robert. Tu padre era muy conservador en asuntos familiares. La adopción de un niño no le habría preocupado, pero que Bárbara hubiera dado a luz antes del matrimonio lo hubiera ocultado y hubiera renunciado a su propia carne y sangre. Eso podría haber destruido su relación. Ni siquiera le preocupaba mucho de quién estaba embarazada. Era Richard, y Bárbara era un trofeo demasiado valioso como para despreciarla. Así que por eso no aceptas a Ethan, susurré, comprendiendo de repente. Te recuerda a tu propio hijo rechazado. Bárbara no respondió, pero su rostro hablaba por sí solo. Había dado en el clavo. Dios mío, Bárbara, suspiró una de sus hermanas. Pensábamos que entonces estabas estudiando en Francia. Ocultaste esto de todos nosotros. ¿Qué más podía hacer?, espetó Bárbara. ¿Deshonrar a la familia? ¿Enterrar mi futuro? Hice lo que tenía que hacer. En aquellos tiempos, dar a luz fuera del matrimonio era el colmo de la vergüenza. Al igual que con Ethan, observé. Hiciste lo que creías necesario. Lo borraste de la familia porque te recuerda tu vergüenza. Bárbara se volvió hacia mí. Sus ojos lanzaban rayos. No sabes nada de mi vida, de mis decisiones. Llegaste a esta familia hace 5 minutos, trayendo contigo un hijo de otro hombre, ¿y crees que puedes juzgarme? ¡Basta! Michael elevó la voz tanto que todos callaron. Nunca lo había oído hablar en ese tono, especialmente a su madre. Mamá, estás cruzando todos los límites. Ethan es mi hijo. Tal vez no biológicamente, pero en todos los demás sentidos. He sido su padre durante casi 5 años, y lo seré hasta el final de mis días. Simplemente estás confundido, desestimó Bárbara. Esta mujer te está manipulando. Quiere tu dinero, tu estatus social. ¡Basta!, la interrumpió Michael nuevamente. Estás cruzando una línea. Ashley me quiere, y yo la quiero a ella. Y también quiero a Ethan. La única que manipula aquí eres tú. Durante años has usado la empresa para controlarme, y yo lo he permitido. Me callé cuando ignorabas a Ethan en los eventos familiares. Fingí no darme cuenta de cómo lo excluías de las fotos familiares. No me opuse a ti cuando lo llamabas el hijo de Ashley, en lugar de tu nieto. No podía creer lo que oía. Michael finalmente estaba diciendo lo que yo había querido oír durante todos estos años. Pero en ese momento no sentí triunfo, solo una profunda tristeza de que hubiera llegado a esto. ¿Y ahora qué?, preguntó Bárbara con una sonrisa amarga. ¿Dejarás la empresa? ¿Renunciarás a tu herencia? ¿Todo por un muchacho que ni siquiera es de tu sangre? Por un momento temí que Michael cediera, que la amenaza de perder todo por lo que había trabajado lo hiciera someterse a su madre nuevamente. Pero se irguió y la miró directamente a los ojos. Sí, dijo simplemente. Si tengo que elegir entre trabajar en tu empresa y mi familia, elijo a mi familia. Siempre. ¿No son estos los valores que me inculcaste?
Se acercó a mí y tomó mi mano. Nos vamos, Ashley. Y también dejo la empresa. Mi proyecto del museo seguramente ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración. Apreciaron el trabajo, no el apellido. Podré encontrar otra firma de arquitectura que me dé una oportunidad. Bárbara palideció. No puedes simplemente irte. Tienes un contrato. Te demandaré. Te desheredaré. Creo que deberías calmarte, Bárbara, intervino Robert. A la luz de todo lo que se ha revelado hoy, un escándalo público no es de tu interés. ¿Me estás amenazando? Siseó ella. Solo te estoy recordando la realidad, respondió él calmadamente. Michael es un arquitecto excelente. Encontrará trabajo en cualquier parte. Pero, ¿podrás mantener a tus clientes si se enteran de cómo trataste a tu propio hijo? Una de las hermanas de Bárbara se levantó y se acercó a Michael y a mí, tocando suavemente nuestras espaldas. Por primera vez en tantos años, sentí calidez del contacto de los parientes de Michael. Id, dijo en voz baja. Resolveremos esto. Bárbara necesita tiempo para asimilar todo. Salimos de la casa en un silencio ensordecedor. Solo cuando estuvimos en el coche pude respirar normalmente. ¿Estás bien?, preguntó Michael arrancando el motor. ¿Y tú?, respondí con otra pregunta. Guardó silencio durante mucho tiempo mientras salía del camino de entrada. No lo sé, dijo finalmente. Siento demasiadas cosas a la vez. Conmoción por la noticia de mi hermano. Ira hacia mamá por sus mentiras. Decepción conmigo mismo por haberle permitido controlarme durante tanto tiempo. Y alivio. Extrañamente, siento alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que he llevado durante años. Me miró. Siento no haber hecho esto antes, Ashley. Tú y Ethan merecíais algo mejor. Extendí la mano y apreté la suya. Lo importante es que lo has hecho ahora. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa de Rachel, a recoger a Ethan. Y después... no lo sé. Quizás alquilemos una habitación de hotel para esta noche. No creo que podamos volver a la casa de tu madre. Nunca más, dijo Michael con firmeza. Encontraremos nuestro propio lugar. Llamaré a un agente inmobiliario mañana mismo. Guardó silencio y luego añadió con inesperada determinación. Y quiero encontrar a mi hermano, a Daniel. Quiero conocerlo, conocer a sus hijos. Si él está de acuerdo, por supuesto. Por supuesto, respondí, sintiendo cómo se me encogía el corazón de amor por este hombre que finalmente se había convertido en lo que yo siempre supe que podía ser. Fuerte, decidido, leal a su verdadera familia, Forth. 3 meses después, estábamos sentados en un acogedor café junto al puerto de Portland, Oregón. Ethan se movía impaciente en su silla, mirando constantemente hacia la puerta. ¿Cuándo vendrán, mamá?, preguntó por 100ª vez. Pronto, cariño, respondí, ajustándole el cuello de la camisa. El tío Daniel escribió que ya están en camino. Michael parecía no menos emocionado que Ethan. Constantemente revisaba su teléfono, como si temiera perderse un mensaje. ¿Y si ha cambiado de opinión?, murmuró. ¿Y si ha decidido que no quiere tener nada que ver con una familia que lo rechazó? Aceptó reunirse cuando le escribiste. Le recordé. Y respondió a todas tus cartas. Quiere conocerte, Michael. Encontrar a Daniel no resultó tan difícil. Después de aquella memorable fiesta, Robert se puso en contacto con Michael y le proporcionó toda la información sobre Daniel Collins.
incluidos sus datos de contacto. La primera conversación fue incómoda. ¿Cómo explicarle a alguien que eres su hermano, de cuya existencia quizás ni siquiera sospechaba? Pero Daniel lo sabía. Sus padres adoptivos nunca le ocultaron el hecho de su adopción, y al crecer, realizó su propia investigación, por simple curiosidad. Sabía de Barbara Morgan. Escribió en su primera carta a Michael. Sabía que tenía un hijo, apenas un par de años menor que yo. Pero nunca intenté ponerme en contacto con vosotros porque no quería perturbar la vida que ella había construido. Y además, me dolía pensar que había preferido a otro hijo. A ti. Este comentario hizo llorar a Michael. Ella no me prefirió a mí, respondió. Simplemente nos utilizó a ambos de manera diferente. En los últimos meses nuestra vida había cambiado drásticamente. Michael realmente dejó la empresa familiar, a pesar de todas las amenazas de Bárbara. Para su sorpresa, varios clientes importantes lo siguieron, impresionados por su proyecto del museo. Y un mes después, recibió una oferta de una prestigiosa firma de arquitectura en Portland, una posición que le permitía trabajar en sus propios proyectos y le daba la libertad creativa con la que siempre había soñado. Vendimos nuestra parte de la casa de Bárbara. Afortunadamente, estaba registrada parcialmente a nombre de Michael tras la muerte de su padre. Luego compramos una casa pequeña pero acogedora en un suburbio de Portland. Ethan rápidamente encontró nuevos amigos y, para nuestra sorpresa, parecía no echar de menos Boston en absoluto. «Aquí nadie finge que no existo», dijo un día con tal alegría sincera que se me encogió el corazón. Michael no había hablado con Bárbara desde aquel día. Ella llamó varias veces, primero con amenazas, luego con intentos de manipulación, finalmente con torpes disculpas. Pero Michael se mantuvo firme. «Cuando estés dispuesta a reconocer a Ethan como tu nieto y a Daniel como tu hijo, entonces hablaremos», le dijo en su última conversación. Sonó la campanilla sobre la puerta del café y todos nos volvimos. Entró un hombre de mediana edad, sorprendentemente parecido a Michael. El mismo pelo oscuro con canas prematuras en las sienes, los mismos ojos marrones, incluso la misma manera de encorvarse ligeramente. Junto a él caminaba una mujer atractiva con el pelo corto, y detrás de ellos, 2 niños. Un chico de unos 12 años y una niña de unos 10. Michael se levantó. Su rostro expresaba una mezcla de emoción e incredulidad. «¿Daniel?» El hombre sonrió, y era también la sonrisa de Michael, un poco avergonzada, un poco pícara. «¿Michael?» Se miraron durante unos segundos, y luego dieron un paso adelante simultáneamente, y se abrazaron, fuerte, fraternalmente. Sentí un nudo en la garganta. Ethan tiraba de mi manga, con los ojos muy abiertos. «¡Mamá, se parecen tanto!», susurró más alto de lo que pretendía. Todos rieron, y la tensión desapareció. Daniel presentó a su esposa Laura y a sus hijos, Jason y Emma. Ethan inmediatamente se hizo amigo de Emma, cuando resultó que ambos amaban la misma serie de libros de aventuras. Mientras los niños conversaban, Daniel sacó una carpeta de su bolsa. «Pensé que te interesaría», le dijo a Michael. «Son cartas de Robert Anderson. Me escribía cada año en mi cumpleaños, comenzando con mi 18º. Nunca firmaba con su nombre completo, solo R.A. Pero en la última carta, después de que te pusieras en contacto conmigo, se reveló». Michael tomó la carpeta con cuidado. «¿Puedo?». Daniel asintió, y Michael abrió la primera carta. Yo leía por encima de su hombro.
Querido Daniel, no me conoces, pero yo te conozco desde tu nacimiento. Estuve allí cuando viniste al mundo, pequeño, con una mata de pelo oscuro y el grito más fuerte que jamás he oído. Te vi solo unos minutos antes de que te llevaran, pero nunca olvidé tu rostro. Tu madre biológica no puede ser parte de tu vida por razones demasiado complicadas para explicar en una carta. Pero quiero que sepas que nunca fuiste olvidado. Cada año, en tu cumpleaños, pienso en ti y me pregunto si eres feliz, si estás sano, si has encontrado tu lugar en el mundo. Espero que tus padres adoptivos te hayan dado todo el amor y apoyo que mereces. Espero que te hayan dicho que no fuiste abandonado, sino entregado con la esperanza de una vida mejor. Tal vez algún día nuestros caminos se crucen. Mientras tanto, sabe que en algún lugar hay alguien que siempre te recuerda y te desea lo mejor. Feliz cumpleaños, Daniel. R.A. Michael cerró la carta. Sus ojos brillaban con lágrimas. Todos estos años, murmuró. Robert siempre supo, siempre se preocupó. Financió mi universidad, dijo Daniel en voz baja. Un fondo fiduciario anónimo. Y cuando me casé, inesperadamente llegó un cheque para el primer pago de una casa. Siempre quise saber quién era este misterioso benefactor, y solo se reveló después de la fiesta de Bárbara. Dios mío, Daniel, perdimos tanto tiempo por su orgullo, dijo Michael con una sonrisa triste. Puse mi mano en su hombro. Pero ahora nuestra familia es más grande. Jason, el hijo de Daniel, se volvió inesperadamente hacia la ventana. Oye, papá, hay una mujer mirándonos. Allí, al otro lado de la calle, junto al coche azul. Todos nos giramos. Al otro lado de la calle estaba Bárbara, recta y elegante como siempre. Incluso desde aquí podía ver lo tensa que estaba. No intentaba esconderse ni acercarse. Simplemente estaba allí, observando. ¿Es ella?, preguntó Daniel, y su voz tembló. ¿Bárbara Morgan? Michael asintió, sin apartar la mirada de su madre. ¿Cómo nos encontró? Robert, respondió Daniel. Dijo que le había contado sobre nuestra reunión. Dijo que tenía derecho a saberlo. ¿Derecho? Involuntariamente elevé la voz. ¿Después de todo lo que hizo? No digo que merezca perdón, dijo Daniel suavemente. Pero tal vez quiera decir algo. Miramos a Bárbara así a través del cristal del café. Seguía sin moverse, como si esperara alguna señal. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Michael a Daniel. Este guardó silencio durante mucho tiempo, mirando a la mujer que le había dado la vida y luego lo había abandonado. No lo sé, respondió finalmente. Una parte de mí quiere reunirse con ella, escuchar su versión de la historia. Otra parte teme la decepción. Hagas lo que hagas, dijo Michael, te apoyaremos. Daniel se volvió hacia su esposa Laura, como preguntándole su opinión. Ella asintió alentadoramente. Creo que deberíamos invitarla a unirse a nosotros, decidió Daniel. No por ella, sino por nosotros, para cerrar este capítulo, o quizás empezar uno nuevo. Los niños. Empecé, preocupada por cómo esta conversación potencialmente emocional podría afectar a Ethan y a los hijos de Daniel. Podemos llevar a los niños al parque de enfrente, sugirió Laura. Daros a los tres privacidad para ir a hablar. Michael llamó a su madre. Una conversación breve y contenida. Luego Laura se llevó a los niños, a pesar de sus protestas, especialmente las de Ethan, que quería quedarse con nosotros. «Estarás perfectamente bien con Laura», dije.
abrazándolo. «Y pronto nos reuniremos con vosotros». «¿Lo prometes?», preguntó con preocupación en los ojos. «Lo prometo». Lo besé en la frente. «Ve, muéstrale a Emma y Jason tus nuevas zapatillas que brillan en la oscuridad». Cuando los niños se fueron, nos trasladamos a una mesa más privada en la esquina. Yo iba a marcharme, dejando a los hermanos a solas con su madre, pero Michael apretó mi mano con fuerza. «Quédate», pidió. «Eres parte de esto, parte de nosotros». Bárbara entró en el café un minuto después. Parecía mayor que hace 3 meses, más vulnerable, menos segura de sí misma. Al ver a Daniel, se quedó inmóvil por un momento. Su rostro reflejó tantas emociones simultáneamente. Shock por el parecido, dolor por la larga separación, miedo al rechazo. Él, como Michael, se parecía tanto a ella. «Hola», dijo en voz baja, deteniéndose junto a nuestra mesa. «Gracias por aceptar verme». Nadie le ofreció asiento, pero ella misma se sentó, enderezando la espalda con la misma dignidad real que siempre había notado en ella. Pero ahora veía que era una máscara que ocultaba inseguridad. «Llegué ayer», dijo cuando el silencio se volvió insoportable. Robert me dio la dirección del café. No estaba segura de que me atrevería a venir. «¿Por qué se decidió?», preguntó Daniel, y su voz era sorprendentemente suave. Bárbara lo miró, y por primera vez vi cómo su fachada helada se desmoronaba por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentaba ocultarlas. «Porque perdí a un hijo hace 39 años», dijo con voz temblorosa. «Y al segundo, hace 3 meses. No quiero morir sin intentar». No terminó, pero todos entendíamos lo que quería decir, sin intentar arreglar lo que aún podía arreglarse. «¿Por qué me entregó?», preguntó Daniel directamente. «Porque era joven, estaba asustada y era egoísta», respondió Bárbara sin vacilar. «Estaba enamorada de Robert, pero Richard Morgan me ofrecía estatus social y seguridad financiera que desesperadamente deseaba. Cuando me enteré de que estaba embarazada, elegiste el estatus en lugar de tu hijo», terminó Michael, «y evidentemente en lugar del amor». «Sí», dijo ella simplemente, «y cada día de mi vida lo he lamentado, aunque nunca me lo admitiera a mí misma. Cuando naciste, Michael, juré que nunca cometería ese error de nuevo. Me volví autoritaria, controladora. Convertí tu vida en una extensión de la mía. Mi empresa, mi legado, mi reputación». «¿Y Ethan?», pregunté, incapaz de contenerme. ¿Por qué rechazaba ya a un niño inocente? Bárbara me miró, y en sus ojos había un dolor genuino. Porque cada vez que lo veía, recordaba a Daniel, un niño nacido fuera del matrimonio, un niño al que renuncié. Desahogaba mi vergüenza en él. No podía mirar a Ethan sin el doloroso recordatorio de mi peor acto. «Él no tiene la culpa de nada», dijo Michael. «Ni Daniel», respondió Bárbara. «Ni tú. La única culpable soy yo». En su voz no había autocastigo ni melodrama, solo el cansado reconocimiento de una verdad que había negado durante demasiado tiempo. Daniel la miró durante mucho tiempo. Luego dijo: «No voy a decir que todo está bien o que la perdono. Ni siquiera la conozco. Pero...». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Crecí en una familia maravillosa. Mis padres adoptivos me amaron y me dieron todo lo que un niño necesita. Tengo un matrimonio feliz, hijos maravillosos, un trabajo que me da alegría.
No siento un vacío por no haber conocido a mi madre biológica. Bárbara se encogió ligeramente, pero asintió, aceptando sus palabras. Pero, continuó Daniel, ahora quiero conocer a mi hermano y a su familia. Me miró con una cálida sonrisa. Con Robert resolveremos más tarde, solo él y yo, ya que todos los hechos indican que él es mi padre. En fin, quiero que mis hijos conozcan a sus primos. Y si usted desea formar parte de esto, Bárbara, quizás con el tiempo podamos encontrar alguna forma de relación. Bárbara parecía como si acabara de recibir un regalo precioso que no esperaba en absoluto. Gracias, susurró. Esto es más de lo que merezco. Michael miró a su madre con una larga mirada evaluadora. ¿Y qué hay de Ethan?, preguntó directamente. ¿Podrás aceptarlo como tu nieto? ¿Aceptarlo realmente, sin reservas? Bárbara no desvió la mirada. Lo intentaré, dijo honestamente. No puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo. Por ti, por mí, y lo que es más importante, por Ethan, que ya ha sufrido bastante por mi culpa. Sentí emociones contradictorias luchando dentro de mí. Desconfianza hacia esta mujer que había causado tanto dolor a mi hijo. El deseo de proteger a Ethan de una posible decepción. Pero también un destello de esperanza. Quizás las personas realmente sean capaces de cambiar, incluso las autoritarias y orgullosas, como Bárbara Morgan. Bárbara se levantó, entendiendo que la conversación llegaba a su fin. ¿Puedo al menos ver a los niños desde lejos?, preguntó con una inseguridad impropia de ella. ¿A Ethan y a los hijos de Daniel? Michael, Daniel y yo intercambiamos miradas. Después de una breve comunicación silenciosa, Daniel asintió. Están en el parque al otro lado de la calle. Podemos ir juntos. Salimos del café y cruzamos la calle. Los niños jugaban en el parque infantil, riendo fuerte, mientras Laura los observaba desde un banco cercano. Ethan y Emma obviamente habían conectado. Giraban juntos en el carrusel mientras Jason intentaba hacerlos girar aún más rápido. Bárbara se detuvo al borde del parque, mirando esta escena con una expresión extraña. Una mezcla de añoranza, arrepentimiento y tímida esperanza. Ethan pronto cumplirá 10 años, dije, de pie junto a ella. Le encantan los dinosaurios, los juegos de construcción y los libros de aventuras. Recientemente empezó a interesarse por la arquitectura, como Michael. Es amable, inteligente y muy indulgente. Mucho más indulgente que yo. Bárbara se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. «¿Amas a mi hijo?», dijo, y no era una pregunta. «Más que a la vida», respondí simplemente. «Y él ama a tu hijo como propio». «Sí», asintió, como tomando una decisión interna. «Entonces me esforzaré al máximo por ser la abuela que Ethan merece. Y tú y yo, tal vez algún día podamos empezar de nuevo». Miré a esta orgullosa mujer, que por primera vez parecía realmente sincera. No estaba lista para aceptarla con los brazos abiertos. Los recuerdos de cómo hacía sentir indeseado a mi hijo estaban demasiado frescos, pero quizás Daniel tenía razón. La curación requiere un primer paso. «Quizá», respondí, «con el tiempo». En ese momento, Ethan nos vio y saludó con la mano. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Mirad cómo giramos!». Michael y Daniel levantaron las manos simultáneamente, saludando a los niños, y este movimiento sincronizado
tan similar en dos hermanos separados al nacer, pero que se encontraron después de casi 40 años, me hizo sonreír a través de las lágrimas. La vida es impredecible. No sabía qué nos depararía el futuro. ¿Podría Bárbara realmente cambiar y convertirse en una abuela amorosa para Ethan? ¿Encontrarían Michael y Daniel la forma de construir una relación fraternal después de tantos años de separación? ¿Podríamos todos juntos crear una nueva familia a partir de los fragmentos de la antigua? Pero mirando a Ethan, jugando felizmente con sus recién descubiertos primos, a Michael y Daniel, de pie hombro con hombro, sentí esperanza. Tal vez la lección más importante que aprendí de todo esto es que nunca es tarde para defender a quienes amas. Nunca es tarde para decir la verdad. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.